geoestadística y vamos a empezar con los conceptos básicos que son necesarios para la geoestadística. Aquí lo que me gustaría es un poco hablar sobre la definición de geoestadística. Si bien es cierto, existen varias definiciones, la que creemos es la que más se acerca a lo que en realidad hace la geoestadística. Lo potente que tiene la geoestadística es que la geoestadística se define como el estudio de fenómenos regionalizados, es decir, fenómenos que se extienden en el espacio y que presentan una organización o estructura. No obstante, el objeto sobre el cual trabaja la geoestadística no es el fenómeno regionalizado propiamente dicho, que es la realidad física, sino sobre una descripción matemática de esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros trabajamos con una función numérica denominada variable regionalizada. Esta está definida en el espacio geográfico y se supone que es la que representa y mide correctamente dicho fenómeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de geoestadística, estamos hablando de variables regionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que no son más que variables aleatorias que tienen una posición, es decir, que tienen un espacio, y no solamente hablamos de un espacio, sino que esta posición también puede referirse al tiempo. Y sobre todo, que existe una relación espacial, es decir, una dependencia espacial que está relacionada entre los puntos que se está tratando de estimar. Esta dependencia espacial se traduce en la estructura de la aleatoriedad. Entonces, de lo que se trata en realidad es de buscar esta estructura aleatoriedad a través de un análisis, una caracterización, una reproducción y utilizar este análisis. La función que me va a decir de qué se trata esta estructura de aleatoriedad es la función del semivariograma. Entonces, el hecho de tomar una serie de datos de esa variable aleatoria en puntos que se encuentran próximos, es decir, distantes unos con respecto de otros, al tratarse del mismo proceso aleatorio, cabe esperar entonces que exista una relación entre un valor y otro. Es decir, que cuanto sea mayor este punto más cercano del otro, es decir, habrá más relación y viceversa. Cuanto más alejado, habrá menos relación el uno con respecto del otro. En este sentido, la geoestadística difiere de la estadística en el supuesto de que los datos procedentes a unidades geográficas están atados, así como si fuesen unos racimos de uvas y no separados como bolas de urna. Es decir, estos datos se encuentran relacionados, asumen que tienen una misma distribución y no como en la estadística clásica, donde cada evento es considerado como un valor independiente, una variable independiente. Por tanto, la geoestadística está basada en procesos aleatorios con dependencia, la cual, como les decía, está en un contexto no solo espacial, sino también puede ser temporal. A esta dependencia nosotros también le conocemos como la autocorrelación espacial. Es cierto que cuando nosotros describimos o modelizamos estos fenómenos regionalizados, se puede optar por una posición determinista. Es decir, podemos utilizar fórmulas deterministas que nos conduzcan a la evaluación precisa de sus valores regionalizados. Sin embargo, se necesita un conocimiento detallado del fenómeno, así como del comportamiento de las leyes físicas y matemáticas que rigen la evolución de esa variable regionalizada. Por lo general, muchos de los fenómenos regionalizados que estudian son bastante complejos, para lo cual un marco determinista se queda corto para poder describirlos. Por lo tanto, es que se adopta este enfoque probabilístico que permite formalizar estos conocimientos de la incertidumbre que tenga este fenómeno aleatorio regionalizado. Entonces, cuando iniciamos el análisis de esta estructura aleatoria, lo hacemos a través de herramientas como el histograma, el diagrama caja-bigote, las nubes direccionables y la nube variográfica, que más adelante lo vamos a ver con un ejercicio práctico. La nube variográfica lo que nos está hablando es de estas diferencias cuadradas de las distancias de un punto, de los pares de puntos que estoy realizando. El análisis estructural, como les decía, ya estamos hablando de lo que es el semivariograma. Entonces, el semivariograma, lo único
para lo que me va a servir es que esa es la función que me va a hablar de esta estructura de la aleatoriedad, porque una vez que yo conozco esta estructura, yo puedo esta estructura caracterizarla y luego utilizarla a través de una estimación, como es en el caso de Krige. Como pudimos ver anteriormente, la primera etapa en el desarrollo del análisis geoestadístico es la determinación de la dependencia espacial entre los datos medidos de esta variable. Esta fase también es conocida como el análisis estructural. Con base a esta información muestral, nosotros podemos analizar tres funciones, como son el semivariograma, el covariograma y el correlograma. Por eso es que nosotros ahora vamos a utilizar el semivariograma. Más adelante, nosotros vamos a mostrar un ejemplo del cálculo del semivariograma. En esta fórmula, como se puede ver a continuación, h es la distancia, es decir, son los lags de estos pares de puntos. Z de x es el atributo de la variable del análisis de un punto. Y el z de x más h es el análisis del punto más una distancia dada, que es en este caso un lag. La fórmula para calcular el número de pares es la que podemos ver ahí. Y este ejemplo, hemos escogido este ejemplo para el cálculo del variograma. Como les decía, el variograma es el que nos da la estructura del variograma, de esta dependencia espacial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es correr este ejemplo que les había explicado. Nosotros tenemos... Ya, entonces ahora sí vamos a abrir como les digo, dentro de los materiales que se tiene, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, tenemos unos datos que hemos guardado como ejemplo CSV, que los vamos a leer. Vamos a ver el variograma direccional. Este variograma direccional en realidad es simplemente representativo para ver cómo opera. No nos dice mucho en realidad, porque simplemente es para ver cómo opera básicamente la función variograma, que es la que estábamos explicando.